¿Qué son los CDR? Los CDR son centros, imagínate un lugar, centros de referencia en donde va la gente a hacer los trámites necesarios para poder obtener algún tipo de ayuda, esto en el marco del ANSES. Nosotros contamos y descubrimos esta cuestión de los CDRs a partir de lo que te contamos de la historia de la DATSE, que era este organismo que ayuda a quienes no tienen absolutamente nada y te da los medicamentos, por ejemplo, a los enfermos terminales. Y nosotros contamos que había una posibilidad de que estos CDRs, estos espacios, se cierren en el resto del país. Y finalmente se cerraron. 600 empleados en la calle. Bueno, José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Lo que está pasando es sumamente grave. 600 despidos de trabajadoras y trabajadores en los centros de referencia, que son en su mayoría trabajadores con más de 10 y 15 años de antigüedad en este ministerio. Fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano. En las últimas horas el gobierno ha decidido cerrar 59 centros de referencia que pertenecían y que estaban bajo la órbita de lo que era el Ministerio de Desarrollo, de esta manera perdiendo presencia territorial en todo el país, pero sobre todo dejando a 600 personas en la calle, sin trabajo. El anuncio fue comunicado por Twitter acusando que los centros de referencia actualmente funcionan como cajas de la política y aguantaderos militantes. La medida constituye un ahorro anual de 5.000 millones de pesos, como resultado de la auditoría interna que está realizando el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre. Y agrega que estos centros recibían escasa consulta por día y en la mayoría de los casos no ejecutaban la resolución del trámite y únicamente derivaban. Los centros de referencia son espacios que constantemente, permanentemente hay fila. Eso es lo grave, que la situación, decir que los centros de referencia están cerrados, que están paralizados, que no se hace nada, que los compañeros y compañeras son ñoquis, es realmente desconocer. Lo que nosotros sabemos es que no han ido, no han visitado los centros de referencia. ¿Este gobierno no va? No fue, nunca hubo ninguna autoridad que se haga cargo del área. No baja al barro, digamos. No baja al barro. Yo le quiero saber si la ministra Pretovelo se acercó alguna vez a un centro de referencia. Mira, yo hace un rato estuve presente en el centro de referencia de La Plata y había más de una cuadra de cola porque ayer dieron de baja a más de 40.000 potencial trabajo. Por lo tanto, esa gente se acerca a los centros de referencia, es el único lugar que tienen cercano para poder consultar, ¿sí?, por qué no está cobrando. A eso se le suma todo lo que hacen los centros de referencia, que tiene que ver también con acompañar frente a situaciones climáticas. ¿Qué pasa cuando vivís en Salta y hay un temporal? El centro de referencia es el Estado nacional presente en el territorio. Los centros de referencia son espacios locales de gestión ubicados en 59 puntos de nuestro país, creados para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales, integrados por equipos de profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio.
según informaron vía Twitter, porque es la forma, como te decía, que tienen de informar, es 600 despidos de trabajadoras y trabajadores en los centros de referencia, que son en su mayoría trabajadores con más de 10 y 15 años de antigüedad en este ministerio, profesionales, en la mayoría trabajadoras sociales, que conocen la realidad de cada uno de esos territorios. Nosotros trabajamos con personas, somos en nuestra mayoría formados en las ciencias sociales, acompañamos situaciones, padecimientos, sufrimientos de personas, muy situación de vulnerabilidad que la están pasando muy mal. Entonces la verdad que sacar al Estado, retirar al Estado y ser reemplazado estos trabajadores y trabajadoras por un 0800 es una falta de respeto a la población con la cual trabajamos. Y la verdad que es desconocer la tarea que se hace, el abordaje, la intervención social que se acompaña desde los centros de referencia. La motosierra de Milei llegó a otros estratos, a otros organismos del Estado, justificándolo todo a través de ciertas irregularidades. Pero lo cierto, lo concreto, es que 600 empleados, 600 personas se quedaron sin trabajo. Claro, pero termina siendo una cuestión de relato. O son ñoquis o son empleados, las oficinas existían, la gente iba. Claro, ¿Y por qué si son todos son ñoquis? Y si no, ¿por qué no ¿quién laburás y atendía? detectar los ñoquis y los echás? Pero ¿quién atiende a esa gente si no? Rolando, la gente Bueno, que lo que está pasa es que si la gente no va, no te manga, ni no gasta plata. Claro. Y bueno, eso es No pueden venir hasta el desarrollo social. Es una manera. Lo que yo le quiero decir que además hay algo que es llamativo, que evidentemente viven en otra realidad o no entienden cómo funcionan algunas cosas. Ahora dice que todos los trámites que vos vas a hacer con ANSES lo vas a poder hacer a través de un teléfono o de una computadora. ¿Pero esto del ANSES o desarrollo social? Perdón, del ANSES, desarrollo social. Ah. Perdón, de desarrollo social. Que todo lo vas a hacer con la computadora o con un teléfono. Hay mucha gente la que va ahí que no tiene... Ni teléfono. Ni teléfono o no. Es muy difícil hacer trámite de un teléfono, no es tan fácil. No, y se te cuelgan las ¿Qué aplicaciones. trámites te ayudan? Por ejemplo, una persona no tenía, un nene no tenía DNI. ¿No? Hay gente, de repente Sí, un no chico que tiene 8 años y la familia nunca le hizo el DNI. Entonces, Está lleno. la familia arranca muchas veces el trámite por ahí, Claro. después va judicializado, pero arrancaba el trámite por ahí. La cuestión de los comedores que hablábamos antes. Si vos no tenés un entramado territorial, ¿quién controla el funcionamiento de los comedores? ¿Qué lo hace desde la 9 de julio? Está aquí con nosotros Gustavo Vera, que era director del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que también estaba en Desarrollo Social, pero después pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. No, jefatura de gabinete. Ah, y te echaron. Así es. Pero no es que me echaron porque, bueno, sería lógico... ¿Vos no sos un funcionario político? No, claro, un funcionario político termina el gobierno, obviamente cambia el gobierno, tienen obviamente la posibilidad de poder remover y nombrar a alguien de su propio signo político. El 8 de febrero me vuelven a designar. Ellos mismos. Ellos mismos. Antes de febrero, para participar en una reunión de máximas autoridades de trata, con la autorización de Guillermo Franco y con la autorización de Pose, piden que tenga la visa diplomática que dice presidencia, ¿sí? Para viajar a Estados Unidos a la reunión de máximas autoridades de la OEA. ¿Por qué? Porque el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata tiene exactamente la dirección operativa, tiene 40 personas, una por provincia y una por sección de la provincia de Buenos Aires y 3 o 4 con equipo técnico. Salarios que van entre 300.000 y 700.000 pesos. Muchos monotributistas. Bueno, esta dirección operativa, durante 4 años consecutivos, por primera vez en la historia, articuló el rescate de 5.200 víctimas de trata laboral, de trata sexual, y todas tuvieron algún tipo de reparación. Cobraron 3.200 acompañar, 1.300 prestaciones por explotación laboral de Renatre, cobraron 350, creo Claro, que... pero la lógica potencia Milei de gasta trabajo. plata. No, espera que esto sigue. Bueno, tuvieron una línea de acompañamiento terapéutico con la Dirección de Salud Mental, una línea de patrocinio jurídico que funciona con el Ministerio Público de la Defensa, primera vez en la historia, caso único en el mundo, acuerdo con las 24 provincias para que entreguen viviendas a víctimas de trata. Se entregaron viviendas en Catamarca, en Misiones, en Formosa, en Santiago del Estero. Y había 60 planes más. Pará. Hagamos un paréntesis. Las víctimas de trata son las personas explotadas, secuestradas. Sí, de talleres clandestinos, de prostituidas. prostíbulos, en los campos, exacto. Como nuestra función principal es evitar la revictimización de las víctimas y elaborar un plan bienal con los 3 poderes del Estado,
que incluye la Corte, que incluye el Parlamento y todos los ministerios, y los 13 estamentos del Estado, nación, provincia, municipio, nosotros tenemos autonomía funcional. Sí, lo dice la ley. Y por eso estábamos en jefatura de gabinete. Con esta autonomía funcional tenemos un plan bienal, tenemos que rendir cuenta una vez por año ante un Consejo Federal que lo integran todas las provincias, la Corte, también los 3 poderes de Estado, y además tenemos que rendir un examen todos los años ante la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a 188 países, donde te califican con 4 categorías, 1, 2, 3, 4. Si estás en la 1 y en la 2, zafás. Si estás en la 3 y en la 4, te cortan todo crédito internacional. Todo. ¿Sí? Porque la trata es un desdoro para un país. Exactamente, bien. La Argentina, por primera vez en su historia, estuvo 4 años en la máxima categoría internacional. Reconocimiento de Naciones Unidas, reconocimiento de la OIM, reconocimiento de la OIT. Obviamente, cuando terminó el gobierno, muchos organismos internacionales le dijeron al gobierno: es aconsejable que continúe esta política, que son, insisto, menos de 40 personas ganando 2 pesos con 50, que a veces están en allanamientos desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y no le pagan horas extras, lo hacen de corazón, lo hacen porque es toda gente que viene de luchar contra la trata de cuando nos conocimos hace tantos años. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El señor Guillermo Franco me recibe en la Casa Rosada, entiende la cuestión, entiende obviamente que la Realpolitik indica que hay que dar continuidad. Acá no se puede hablar de ñoqui, el comité no tiene presupuesto. El comité lo único que tiene son viáticos que nos da la gestión administrativa de jefatura de gabinete. Por ejemplo, vos tenés que ir a un allanamiento, pedís autorización y te pagan el pasaje para ir al allanamiento. Punto. Y después tenés que rendir cuenta. Pero no gastan plata, viejo. O sea, gastan plata. No gastamos nada de plata. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar que los puntos focales de cada provincia, el punto focal nacional, que sería el CENAP, asiste a las víctimas con todos los programas disponibles, crear programas. Creamos un programa de acceso al empleo con el Ministerio de Trabajo, primero con Moroni, después lo continuamos con Kerry Olmos, de inclusión y capacitación laboral, donde los sobrevivientes de trata están 1 año cobrando un sueldo y capacitándose en oficio. Creamos ese acuerdo con todos los institutos provinciales de vivienda para otorgar vivienda. El Consejo Federal mejoró el fondo fiduciario para víctimas de trata y reparó a 75 víctimas. ¿Pero y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pasó que tomaron una decisión catastrófica, que es pasar el comité de la órbita de jefatura de gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, pero no por la ministra, catastrófica estructuralmente. ¿Por qué? Porque vos no podés poner el monopolio de la lucha contra la trata en manos del Ministerio de la Fuerza de Seguridad. Es una locura. Es como poner al lobo a cuidar a la gallina. Rolando se acordará que lo primero que nosotros desmantelamos cuando tuvimos la primera ley de trata fue la división de trata de la federal por coimera. Y además volteamos 60 comisarios en una causa que se instruyó. Que no veían los talleres clandestinos, los prostíbulos. Pero no es en Argentina, es internacional. A ver, ¿por qué? Gustavo se puso muy técnico, antes hablaba más claro. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que los comisarios cobran la protección de los prostíbulos, a los prostíbulos y a los talleres clandestinos, y si están en el campo, a las explotaciones. A ver, sí, obviamente, para que haya trata tiene que haber complicidad. Para que haya la trata de personas, engañar a una persona, trasladarla y explotarla, reducirla a la servidumbre sexual o laboral, no es como robar una billetera en un colectivo. Naturalmente requiere una logística y requiere zonas liberadas en las cuales hubo negligencia o complicidad. Y en esa negligencia o complicidad, el contacto más cercano es la fuerza de seguridad. Claro, por eso, que es territorial, mira por otro lado. Claro, por eso internacionalmente las estadísticas, cuando se habla de funcionarios públicos, sí, la mayoría son de fuerza de seguridad. Pero además, acordarte que hace 20 años este país estaba lleno de puteríos y prostíbulos. Y bajó drásticamente, justamente porque en algún momento vino una relatora internacional que durante el gobierno de Cristina y tomó nota de que la Argentina tenía un nivel de prostitución equivalente al de Tailandia. Exactamente. Y entonces fue tal el escándalo que se pusieron y ni siquiera se sacó, después vinieron las leyes, pero primero hubo instrucciones a los fiscales de las provincias para decirle, muchachos, córtenla con la protección a los prostíbulos, y le empezaron a apretar las clavijas a las policías para que se dejaran de joder con la protección a los prostíbulos. Bien, ¿qué pasó ahora? Bien,
A mí me dan la designación, participo de la reunión de máxima autoridad de la OEA, era el presidente pro tempore de una red sudamericana de 10 países que tenía un objetivo muy sencillo: tener los teléfonos rojos de todos los directores antitrata por si desaparece una persona, para en menos de 24 horas ubicarla, para que los fiscales hagan investigaciones conjuntas cuando abarcan 2 o más países y para armar mesas con los operadores en las fronteras, en la triple frontera, en la frontera de Bermejo, Orán y Agua Blanca, en la frontera de Arqueaca, Villazón, en las fronteras con Chile, etcétera. Bien, este trabajo era único, es más, me estaban invitando ahora en abril para ir a la conferencia de 9 países centroamericanos a que vayamos a enseñarles, ¿sí?, sobre cómo combatir la trata laboral, porque la mayoría de los países están muy retrasados respecto a eso, salvo Brasil y Argentina, que son los que tienen experiencia en el tema. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba en la cotidiana? En la cotidiana lo que pasaba es que tuvimos un montón de rescates desde que asumió el gobierno, y en esos rescates no se les daba ninguna asistencia. O sea, los programas formalmente siguen existiendo. En la práctica no le dieron un mango. O sea, hay 130 personas de Santiago, de Tucumán, de Mendoza, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Tengo el listado completo de todos los puntos focales. Hice 25.000 reclamos al Ministerio de Capital Humano, incluso a funcionarios que ahora no están, que se fueron pegando un portazo porque no tenían ya no les daba la cara para poder seguir de alguna manera sosteniendo esto. Estamos hablando de víctimas de trata. Vos rescataste una persona de un prostíbulo. No les importa. El otro día hubo un menor en una comisaría en Corrientes, no había ni refugio, porque aparte también se paralizó, digamos, los refugios en el interior, que había un plan dentro del plan bienal para construir los que se dieron lugares, tanto en Catamarca como en Misiones. ¿Y vos que cometiste el error de pedir que por favor pongan el dinero para esa gente y te rajaron? Bueno, a mí me llegó el viernes a la noche, o sea, el traspaso formalmente empieza el lunes. El domingo a la noche me llega la licencia, los directores, les explico para los que no saben, se le va renovando cada 6 meses la función, ¿correcto? Bueno, a mí me designaron por 6 meses como a cualquier otro director, me limitaron la designación a menos meses. A menos de 40 días. Chao. Pero obviamente, porque ya es el caso como 40 de este gobierno, gente que raja que no sé si no está nombrada, algunos están nombrados, otros no. ¿Cómo claro, administrativamente aquí hace? Está bien, pero acá por los resultados. A ver, si vos ves en términos de inversión y resultados, los resultados que tuvo el Comité de Lucha contra la Trata, que entregó viviendas, que dio trabajo, que sacó 180 ordenanzas, 4 leyes de inclusión laboral en las provincias, Salta, Chaco, Catamarca, Tierra del Fuego, 9 leyes en estado parlamentario, creó 36 mesas interinstitucionales, creó una red de 10 países sudamericanos, esto hicieron 40 personas que ganaban entre 300 y 700 mil pesos, con excepción mía que soy director y no director general, sino director del rango menor que puedas encontrar en el Estado. Entonces, no es un problema de si hay ñoqui o no hay ñoqui. No lo quieren más, no quieren más nada. Es un problema de que no quieren asistir ni a la víctima de trata. No, o sea, es más, y bienvenido al mundo real. Por el único motivo que yo permanecí y acepté la designación es porque no quería que pasaran la motosierra a la víctima de trata. Se está incendiando todo, digo, por lo menos salvo esto. De lo más vulnerable, en función de que hay todo. Pero está en la línea de la gente. Importa, está en la línea de la gente. Está en la línea de la gente que no recibe el remedio contra el cáncer. Es lo mismo. Exactamente igual. Sí, exactamente igual. Lo vulnerable, digamos, pero ni justicia. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, si bien hay un ala dentro del gobierno que tiene algún nivel de razonabilidad y algún nivel de bueno, después esa ala es arrasada por estos sectores, como esta ministra, digamos que le gusta sacar tweets, vender humo y llamar trata a cualquier cosa. Gustavo, ¿sí? Gracias por venir. No, gracias a ustedes.